quiero darle gracias, Ana, en primer lugar por esas palabras tan positivas. Y Miami-Dade Community College ha sido siempre un aliado nuestro, no solamente aliado, también un centro cultural para nosotros aquí en Doral, una ciudad nueva donde es difícil en muchos casos en conseguir y tener lugares donde pueden ocurrir eventos de la comunidad. Hemos tenido muchos eventos aquí culturales y de todo tipo. Así que, Ana, muchas gracias Miami-Dade Community College. Buenos días, good morning. I hope everybody speaks Spanish. There's some of you speaking more in Spanish than English, but if you don't, I'll be happy to translate. En primer lugar, bienvenido, y quiero darle las gracias a los panelistas. Hablando con los tres, habíamos hablado un poco y estábamos pensando en qué se pudiera hacer para conmemorar mi gran amigo Pedro Corzo, que también es de Santa Clara, quiero mencionar. Te adelantaste, me robaste. Hablando de qué pudiéramos hacer para celebrar, obviamente, el Día de Independencia de Cuba, lo que nosotros aquí celebramos como el Día de Independencia de Cuba. Pensamos que lo más importante era unir las comunidades que están sufriendo ahora mucho de lo que ha sufrido nosotros, en particular para nosotros en Doral, donde hay una comunidad venezolana bastante grande y extensa, y está pasando mucho de lo que ocurrió en lo que era la República de Cuba. Un poquitico del 20 de mayo, antes que hable de los panelistas. El 20 de mayo obviamente es el día que nosotros los cubanos celebramos, por lo menos los cubanos que creemos en la democracia, la independencia de Cuba y el nacimiento de la República. El 20 de mayo a las 12 del día, el general Leonard Wood bajó la bandera americana, y Máximo Gómez y un sinfín de otros cubanos en La Habana subió la bandera cubana por la primera vez en la República de Cuba. Obviamente llevaba ya casi 4 años de independencia Cuba desde el punto de vista de España. Para los que no saben, o no conocen, mejor dicho, la historia de Cuba, a lo mejor como algunos de nosotros los cubanos o cubanoamericanos la conocemos, en Cuba había más soldados españoles que en toda Latinoamérica combinado durante la Guerra de Independencia. Una de las cosas bien interesantes fue que desafortunadamente al triunfo de la Guerra de Independencia de Cuba, desafortunadamente vía el Tratado de París, los cubanos estuvieron fuera, y esa independencia vino del punto de vista, esas negociaciones fueron entre el gobierno de los Estados Unidos de América y España, y desafortunadamente, en mi opinión, gran parte de los problemas que ocurrieron en Cuba después en la República eran un resultado de, desafortunadamente, el ejército mambí, los hombres y las mujeres que estuvieron batallando por la independencia y la democracia, que no estuvieron en la mesa de la solución, de la resolución de ese conflicto. Y desafortunadamente muchos de los que fueron partícipes y llevaron a la independencia de Cuba se murieron sin dinero, pobres, incluso con poco. Y muchos de los que perdieron, ironía de ironía, incluyendo el padre del existente dictador en Cuba, terminaron con terrenos y propiedades. Pero a los 4 años, gracias a Dios, vino la República de Cuba, vino con algunas cosas que desafortunadamente las ataron por un tiempo, incluyendo la enmienda Platt, que eventualmente fue eliminada en el año 33. Pero desafortunadamente, como mencioné antes, es un día melancólico para nosotros, porque nosotros que somos cubanos, cubanoamericanos, cualquier persona que quiera Cuba, celebra este día como el Día de Independencia. 90 millas hacia el sur celebran el Día de Independencia en otra fecha, en cual nosotros no consideramos que el Día de Independencia de Cuba, sino el día de la nueva dictadura en Cuba, que sigue durando todavía y está vigente a los 52 años todavía. Y los mismos individuos que estaban en poder, como ustedes pueden ver, siguen en poder sin elecciones a 52 años. La razón que le digo todo eso es porque cuando estamos hablando de independencia democrática, nosotros los latinoamericanos o aquellos que somos de descendencia hispana usamos esa palabra muy libremente, y desafortunadamente la palabra soberanía se usa muchas veces en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, ahora en Perú, como si la soberanía fuera algo que pertenece solamente a un individuo, a un caudillo. Y la realidad es que para que los países sean verdaderamente soberanos, independientes, el individuo tiene que ser soberano, independiente. El individuo tiene que tener derecho de pensar cómo quiera pensar, expresarse como quisiera expresarse adentro de la norma de la ley, y también tiene que tener derecho de organizarse en agrupaciones políticas, sociales, religiosas, etc.
Mientras eso no exista, desafortunadamente no existe la soberanía. Por eso, si hay una cosa que les quiero impartir a ustedes hoy, es la definición de la palabra soberanía que se usa tanto y tan libremente en nuestros países. Ser soberano es poder ser independiente, poder hacer lo que estamos haciendo aquí hoy, estar en acuerdo o en desacuerdo, es escuchar, aprender, leer lo que uno quiera leer, adentro de las normas de las leyes y de las reglas. No es necesariamente poder decir que el país de uno no está controlado por Norteamérica, por los Estados Unidos, por la vieja Unión Soviética, por China, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros países han producido muchos populistas que han llevado a convencer a nuestros pueblos que desafortunadamente la envidia y el deseo de quitarle a otros lo que se han merecido políticamente y personalmente es la razón por la cual uno debe de involucrarse en el proceso político. Y si uno verdaderamente cree en la soberanía, debe involucrarse en el proceso político, pero precisamente en una manera soberana, una manera donde uno puede organizarse con aquellos con quien uno está de acuerdo y discutir con quien uno está en desacuerdo sin tener que entrar en situaciones donde le quitan terrenos a las personas, los arrestan y en el caso de Venezuela y de Cuba, en algunos casos hasta los llevan a la muerte. Sí, que le digo todo eso simplemente porque hoy es un día donde conmemoramos la liberación y la independencia de la República de Cuba. Es un día importante para nosotros en las Américas y para nosotros en particular los cubanos, pero también es un día que estamos esperando después de 52 años volver a esa misma república. Y si tenemos suerte, Pedro Corso será el próximo alcalde de Santa Clara, en una Cuba independiente y democrática. Ya le estoy poniendo presión. Hoy lo más importante también, y quiero mencionar, y cuando estábamos hablando de cómo íbamos a hacer este panel, si iba a ser un panel histórico o algo mirando hacia el futuro, preferiéramos mirar hacia el futuro. Hoy en día hay hombres y mujeres aquí, y en Venezuela, y en Cuba, y en otras partes de Latinoamérica, pero en particular hoy hablamos de Venezuela y en Cuba, que están trabajando todos los días allá, donde es mucho más difícil que aquí. Es muy fácil tener algunas de las cosas que tenemos aquí, decirlas aquí, pero es muy difícil decirlas allá, sea en Venezuela, sea en Cuba. Están trabajando en sus países para llevar a cabo precisamente esa democracia, esa soberanía que todos queremos para todas las Américas, incluyendo Venezuela y Cuba. Esos hombres y mujeres que están trabajando son personas que yo creo que nosotros aquí lo mínimo que podemos hacer es apoyarlo, si no económicamente, que lo necesitan también, pero en muchos casos también intelectualmente. Y precisamente por eso hoy queríamos enfocar este panel en dónde estamos en los dos países, a dónde queremos ir y cómo podemos llegar a dónde queremos ir. Yo le dedico esto hoy a esos hombres y mujeres en Venezuela y en Cuba que están allá trabajando día a día para la democracia. Y espero que algún día en los dos países exista unas elecciones verdaderamente libres, unas elecciones verdaderamente donde se pueda debatir y discutir diferentes puntos de vista, y sea ya un Oscar Elías Visser en Cuba, o sea a lo mejor uno de ustedes en Venezuela, que podamos tener ese debate, esa discusión, y que haya un gobierno que se enfoque en respetar los derechos y las opiniones de todos, proteger también no solamente los privilegios, pero los derechos de todos, ricos, pobres, intermedios, y a la misma vez llevar los dos países al futuro. Así que esperemos que hoy sea un día importante precisamente aquí en Doral por eso. Y yo he tenido el lujo, no, el don que Dios me ha dado de ser el primer alcalde de esta gran ciudad, y muchas veces las personas me preguntan por qué te involucraste en la política local. Y Pedro, que me conoce hace mucho tiempo, sabe que yo siempre tengo que estar tratando de hacer algo que cuando veo una injusticia tengo que tratar de organizar y tratar de mejorar las cosas, y precisamente por eso me involucré en el proceso de Doral, y hoy en día tenemos lo que yo considero una de las mejores ciudades, no solamente en el sur de la Florida, pero en el país, cual no ha sido un producto de mi trabajo solamente, ha sido un producto de nuestros residentes, los otros oficiales electos, la administración y organizaciones como Miami-Dade Community College. Déjame primero hablar un poquitico de los tres de los tres panelistas. Hoy tenemos, como mencioné antes, a Pedro Corso, el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Pedro ha sido prisionero político, pero es periodista de Radio Martí y residió en Venezuela durante 12 años. Incluso escribió para periódicos en Venezuela, y yo lo conozco como un gran
no solamente periodista, pero también una persona que ha dado muchos años por la democracia en su país, en Cuba, desde muy joven. Tenemos también a Alexis Ortiz, presidente del Centro de Estudios Políticos y Sociales de las Américas, exdiputado y exalcalde en Venezuela, y también algunos de ustedes a lo mejor lo conocen por un programa de televisión que tiene aquí en el sur de la Florida, donde invita a muchas personas. Y él, cuando yo he ido al programa, me ha hecho preguntas difíciles, y dice que hoy me toca a mí hacerle preguntas difíciles a él. Pero ha sido una persona que también siempre ha tenido en su programa esa discusión, ese debate que es tan importante para nosotros los hispanos, en particular aquellos que nos encontramos en un exilio temporario o permanente. Y finalmente tenemos a José Colina, que ha sido o es presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, era teniente de la Guardia Nacional de Venezuela, y a lo mejor ustedes lo conocen también por las historias en el Miami Herald y en el Nuevo Herald, en el caso donde él, precisamente como estatus de prisionero político o estatus político, tuvo un caso que incluso yo creo que hasta a nivel nacional se habló de ese caso y duró casi 2 años. Pero lo más importante, José, yo creo que hoy en día con todos ustedes en VPEX sigue trabajando en la manera correcta para tratar de llevar un cambio a su país en la dirección que ha ido desde el año 1998, donde los derechos civiles y los derechos de los individuos se han ido negando día tras día. Y José y ustedes están en la primera fila, desafortunadamente tienen la experiencia que hemos tenido los cubanos en Cuba. Algunos dicen que en Venezuela no hay dictadura. Yo digo, bueno, si no hay dictadura, no sea una dicta blanda, pero definitivamente los privilegios y los derechos que se les han negado a las personas, y Alexis y José son 2 personas que desafortunadamente han tenido que salir de su país precisamente por eso. Así que yo voy a empezar ahora este panel. Lo que vamos a hacer, vamos a ir de Pedro, después de Alexis, después de José. Ellos van a hacer una presentación. Pedro va a hablar sobre la descripción sobre las condiciones de Cuba hoy. Alexis hablará entonces de la situación en América Latina, y José hablará sobre la situación actual en Venezuela. Después vamos a abrirlo a preguntas. Yo voy a tomar el privilegio como moderador de hacerle las preguntas difíciles, como ellos siempre me las preguntan a mí. Ahora me toca a mí, sí, que preguntársela a ellos, y después vamos a tomar preguntas de ustedes para los panelistas, para que puedan escuchar sus respuestas. Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar primero con la descripción sobre las condiciones de hoy en Cuba, con Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Pedro.